a continuar grabando. Bien, decíamos que los impuestos se crean por ley. Bueno, el gobierno federal está obligado a afianzar relaciones de comercio con potencias extranjeras. Sí. El control de los créditos y, digamos, los tratados internacionales o con potencias extranjeras o con países vecinos que hagan a relaciones de comercio tienen que ser aprobados por el Congreso de la Nación. Generalmente los países firman un tratado con otra potencia extranjera, un tratado internacional, pero luego, para que ese tratado sea aplicable, tiene que ir al Congreso de la Nación para que el Congreso dicte una ley donde adhiere a ese tratado. Bien, sigamos viendo ejemplos. El Congreso legisla en materia aduanera, impone contribuciones indirectas concurrentes con las provincias. Vimos la clasificación de los impuestos directos e indirectos. Esto es parte de nuestro sistema tributario nacional, está en la Constitución. Derechos aduaneros son nacionales. Los impuestos indirectos puede el Congreso de la Nación establece los impuestos indirectos. Por ejemplo, el IVA. El IVA es una ley nacional que dicta el Congreso de la Nación. Pero ese impuesto del IVA es coparticipado con las provincias. Por eso dice concurrente. En realidad lo coparticipa. Los derechos aduaneros no se coparticipan. Primera diferencia. Los impuestos directos. Los impuestos directos son provinciales. El impuesto sobre la renta, el impuesto automotor, es provincial. Entonces hay una ley de la legislatura de la provincia de Córdoba que establece este impuesto. Entonces, ¿quién lo recauda? La Dirección General de Rentas de la provincia de Córdoba lo recauda. ¿Por qué? Porque es una contribución directa, pertenece a las provincias. Bien, pero atento que muchas veces a lo largo de nuestra historia la nación también creaba impuestos directos y había superposición de los mismos. En 1994 con la reforma se acordó que podrá la nación imponer contribuciones directas por tiempo determinado. Por tiempo determinado que siguen en el tiempo, pero es por tiempo determinado. Y por supuesto son coparticipables, porque en realidad son provincias. Entonces, además hay que dictar una ley de coparticipación nación-provincia y ciudad autónoma de Buenos Aires. Porque recuerden que la ciudad autónoma de Buenos Aires no es como la ciudad de Córdoba, que tiene un gobierno local, sino que tiene como una jerarquía un poquito menos que un gobernador de provincia, pero hay, porque además tiene su poder legislativo. La idea era darle una jerarquía a la ciudad de Buenos Aires para que también recaude y pueda autoabastecerse, porque si no era sostenida por todos, por todas las provincias. Bien. Puede contraer empréstitos, bueno, respecto de la deuda interior y exterior, también pasan por el Congreso de la Nación, de manera que puede el Congreso de la Nación tomar participación, porque aprueba o no. Y lo que a mí me interesa que ustedes sepan es el procedimiento del presupuesto y de la cuenta de inversión. El presupuesto es el plan de gobierno, es decir, se calcula los ingresos y en qué se van a invertir esos ingresos. Eso forma parte de un plan de las políticas públicas, los programas y proyectos que lleva adelante el gobierno.
Entonces, el Poder Ejecutivo establece la planificación del gasto, o sea, redacta el proyecto de ley de presupuesto y lo eleva al Poder Legislativo, le hace el Congreso de la Nación, que lo estudia y lo tiene que aprobar. Supongamos que lo aprueba. En este año 2020, a fin de año, casi en la última sesión del Congreso de la Nación, se trata la ley de presupuesto para el año que viene. Entonces, cuando se apruebe, a partir del año siguiente, se aplica esa ley de presupuesto. En el caso que en el debate no fuera aprobada, el gobierno va a tener que ejecutar de nuevo la ley del año anterior. Es la última aprobada y vigente. Esa es la primera diferencia que tienen que notar. Entonces, el Ejecutivo redacta el proyecto de ley, el Legislativo es el que lo aprueba. Una vez aprobado, es el que se ejecuta. Y al final del periodo, se analiza la cuenta de inversión, es decir, en qué efectivamente se invirtió, porque a veces ocurren situaciones en las que hay un nivel de posibilidad de variación que no es total, porque hay ingresos que no pueden ser cambiados de finalidad, pero en el marco de lo que se puede, a veces eso va cambiando, y entonces el Ejecutivo nuevamente redacta la cuenta de inversión. En este caso la eleva, en el caso de la Nación, a la Auditoría General de la Nación, que la estudia, elabora un informe que eleva al Legislativo, al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación lo trata y aprueba o no la cuenta de inversión, según las observaciones que se haga a la misma. Una vez que se aprobó, en realidad está aprobando y convalidando un gasto que realizó el Estado. Y si no la aprobó, ya la ejecutó, ya lo gastó igual, no va a cambiar el gasto. Pero sí queda como políticamente la diferencia respecto de las decisiones que se tomaron en ese momento. Eso tienen que saberlo. No les pido los plazos, no les pido los tiempos, pero sí saber quién redacta y quién aprueba. Quién la elabora y quién la aprueba. Eso es importante. De todo esto, lo que es importante, las provincias conservan todo lo no delegado. Dictan su constitución, son autónomas. Las provincias pueden tomar empréstitos. Hablemos de lo que económicamente nos interesa. Las provincias pueden tomar empréstitos, pero generalmente los empréstitos que toma la provincia suele ser garante la nación. ¿Por qué? Porque si son potencias extranjeras, la representación la tiene la nación. Entonces la provincia toma con una potencia extranjera un crédito, un empréstito, ese dinero tiene la provincia, pero la nación le tiene que hacer un visto bueno, que sirve de garantía. Si la provincia no pagara, la nación tiene que pagar. Si hubiera un juicio, por caso que ocurrió en el caso de empresas extranjeras que se fueron, como Aguas Argentinas y demás, si hubiera un juicio, y que en Aguas Cordobesas ocurrió solo que se arregló, existió un acuerdo entre partes, cuando se fueron las inversiones francesas y luego Aguas Cordobesas queda en manos de inversores locales. En ese caso, la representación la tiene la nación, o sea, no va la provincia al juicio, va la nación al juicio. Es por eso que ante todas estas situaciones siempre tenemos de alguna manera la presencia de la nación y el conocimiento que tiene que tener la nación. De acá, de esta filmina, son principios generales que, por ejemplo, la economía debe estar al servicio del hombre y satisfacer las necesidades materiales y espirituales del hombre. Es un principio importante. No nos podemos olvidar de los aspectos sociales.
El capital tiene una función social y se orienta a crecer la economía. Es decir, que no podemos olvidarnos del hombre, de la importancia de nosotros como hombres y mujeres que estamos en esta nación. Esta filmina, bueno, lo que decíamos, acá hablamos de la provincia, el mismo criterio que es para la nación es para la provincia. Nuevamente, la provincia tiene su propio presupuesto, el Poder Ejecutivo elabora el presupuesto, lo eleva al legislativo, el legislativo es el que aprueba mediante la ley de presupuesto. Esa ley es la que se ejecuta al año siguiente, y al finalizar el ejercicio se elabora nuevamente el Ejecutivo la cuenta de inversión, que eleva al legislativo, que es el que luego la puede aprobar o puede no aprobar, ¿no? A la cuenta de inversión. La cuenta de inversión refleja la ejecución presupuestaria efectivamente realizada. Eso es lo importante. Bueno, nuestro sistema tributario, las cargas públicas representan estos principios que ya hemos desarrollado: legalidad, equidad, certeza, etc. Acá están las atribuciones de la legislatura provincial, pero más o menos en el mismo sentido. Lo que nos importa es qué es lo que pasa con el presupuesto. Sanciona el presupuesto anual, aprueba, desecha la cuenta de inversión, establece los tributos, porque los impuestos los tienen que establecer por ley, y sanciona la ley de coparticipación al municipio. Del mismo modo que la nación coparticipa con las provincias coparticipan con los municipios. Los municipios no cobran impuestos, los municipios solo pueden cobrar tasas. Y las tasas también las va a determinar ¿quién? El legislativo municipal. ¿Quién es? El Consejo Deliberante, mediante una ordenanza. Mismo principio. Bueno, ¿cuáles son? Nuevamente tenemos cómo va a ser el régimen. Eso no... Bueno, estas filminas, sí. Estas filminas que dicen Sistema Impositivo Argentino, siempre son preguntas. Los tributos, ¿quiénes recaudan? Gobierno nacional, provincia y municipio. ¿Cómo es la estructura? Pueden imponerse a la renta, como vimos, al patrimonio y al consumo. A nivel nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, es el ente autárquico que se encarga de la aplicación, percepción y fiscalización. Fiscalización quiere decir controlar que me hayan abonado todos y si no perseguir al que no lo abona. ¿Cuáles son los impuestos nacionales? Tenemos ganancias, IVA, bueno, acá hay algunos enumerados, impuestos a la importación y exportación. Dijimos que estos últimos no son coparticipables, los otros sí son coparticipables. Son coparticipables ganancias, bienes personales, IVA, y los recaudables. A nivel provincial, ¿quién recauda? Por ejemplo, la Dirección General de Rentas en la provincia de Córdoba. Ejemplo de impuestos: ingresos brutos, sellos, impuesto inmobiliario, impuesto de automotor. Y a nivel municipal, tasas y contribuciones como seguridad industrial, iluminación, higiene, etc. Esto no nos interesa tanto. Estas dos anteriores, sí, ténganlas en cuenta, porque son siempre preguntas de examen. No, esto. Listo. Se detuvo compartir. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Al menos por mi parte. Bueno, les recuerdo que vean lo de deuda pública. ¿Quieren que comentemos un poquito de deuda pública? Que tenemos 20 minutos. ¿Les interesa o no? Suelo preguntarlo, va al coloquio y va al trabajo. ¿Puede hacer un repaso rápido? Sí, un repaso rápido de las filminas. Voy a buscar las filminas.
tengo un chat. ¿Qué dice el chat? Vamos acá. A compartir pantalla. Deuda pública. Ante todo vamos a definir qué entendemos por deuda pública. La deuda pública es la contraída por el Estado en sus distintos niveles y la deuda privada la de los particulares, ya sean empresas o personas físicas. Hay distintas definiciones. Esto está en un trabajo que yo les he puesto en la bibliografía que les subí de macroeconomía, donde están estas definiciones y ahí van a encontrar. Que le toque hablar algo de deuda pública va a tener que navegar un poco por esos trabajos. Digamos, toda la bibliografía está citada. La deuda pública bruta es el total de la deuda pública nacional, ya sea que esté en manos de los residentes en el país como extranjeros. Es decir, deudas en manos de agencias del sector público nacional, multilaterales, bilaterales de créditos, gobiernos extranjeros y sector privado. Y la deuda pública neta es restando a la deuda pública bruta la deuda en manos de la agencia del sector público nacional. Son una definición. ¿Cómo podemos? Esto sí me gusta porque esto está en la Ley de Administración Financiera, que es lo que nos rige a nivel nacional, y nos define, según la residencia del deudor o acreedor, lo que llamamos la deuda pública externa, que va a ser el pasivo que el gobierno mantiene con no residentes en el país, y la deuda pública interna, con residentes en el país, según digamos, la residencia del deudor y del acreedor. Pero también lo podemos definir en externa o no, según la emisión de la moneda. Externa cuando está emitida en dólares generalmente, o en euros, en divisas o moneda extranjera. Y deuda interna cuando está definida en moneda nacional. Es otra forma. La deuda externa total va a ser la contraída con residentes del exterior, público o privada, no importa quién la contrajo, según haya sido contraída por el Estado Nacional, Provincial o Municipal o agentes privados. Todo. La deuda pública externa total va a ser la del Estado con residentes del exterior, no el privado. Y la deuda pública externa en manos de privada es la deuda de la nación con residentes en el exterior que no se encuentra en manos de organismos multilaterales o gobiernos extranjeros, sino que está en manos de privados del exterior. Pero es pública, o sea, que es del exterior. Acá les he dado algunos ejemplos de qué es deuda pública. Un ejemplo de SPA. No sé cómo esté para pasarle el video, pero está muy interesante porque les explica un poco cómo se contabiliza la deuda pública. Voy a contar un poco más adelante, si tenemos tiempo lo vemos en el video. Acá tenemos ejemplos de gráficos. A través de los años, a través del tiempo, cómo fue variando la deuda pública bruta en la deuda pública externa. Vamos a ver en el caso de la deuda pública neta externa en porcentaje de PBI. Generalmente la deuda pública se establece en porcentaje de PBI porque esto tiene relación, es como lo mismo que le ocurre a ustedes. Nosotros nos vamos a endeudar en función de qué, en función del capital que tenemos para responder. ¿Cuál es el capital que tiene para responder un Estado? El PBI, que son los ingresos que tiene. Bien, acá tenemos un ejemplo. Del 2002 al 2012 hay distintas variaciones, van a tener que ver momentos en los que hemos tenido distintos acuerdos con deudores. ¿Cómo se contrae deuda pública?
acá tienen que diferenciar, porque estas definiciones son importantes. A través de la emisión de bonos o títulos de deuda. Uno cree que uno compra deuda solamente si va al banco del extranjero y el banco le da los dólares o los euros. No, no es así. Eso es una forma. Pero ¿cómo es otra forma de contraer deuda? Cuando hace el balance el Estado y ve que están rojos sus balances, que tiene déficit, genera títulos de deuda. Esos títulos de deuda, ¿qué hacen? Tienen un valor nominal. El valor nominal es el valor escrito en pesos, determinado por un millón de pesos o de dólares, pero de deuda externa. Y que se va a abonar dentro de 5 años, dentro de 10 años, etc. A una fecha indicada. Y esto se coloca en mercados locales o en mercados externos. Hay mercados de títulos de deuda, donde los adquieren. Y acá viene la cuestión por la que a veces es tan difícil identificar a todos los deudores, a todos los acreedores de los títulos, porque se han vendido en mercados, y tenemos mercados primarios y mercados secundarios de títulos de deuda. Mercado primario de títulos de deuda es donde el Estado lo genera y lo vende por primera vez, y lo adquiere una persona determinada, jurídica o física. Y el mercado secundario es donde esta persona que ya lo adquirió, ¿bien?, en el mercado primario, lo va a ofrecer y lo va a vender en un mercado secundario donde lo va a adquirir otra persona. Esto es lo que después nos va dificultando identificar al acreedor. Se cotizan a valores superiores o inferiores al nominal. Es decir, el valor nominal es 1, pero si por ejemplo usted lo va a ofrecer en un mercado secundario con anterioridad a la fecha que está establecida para su pago, sin duda que lo va a tener que vender a un precio inferior al nominal. ¿Por qué? Porque el que se lo compre va a querer ganar una diferencia, si no, no se lo va a adquirir. Entonces, depende cómo se cotice, y la cotización también depende de cómo esté en ese momento la situación del país de deuda. Composición de la deuda pública argentina al 30 de septiembre de 2013 en millones de dólares. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, para que vean en qué se constituye, simplemente a modo de entender, los títulos públicos, que pueden ser en moneda nacional o en moneda extranjera, en ese momento hacían un total de 134.050 millones de dólares. En préstamos tenemos distintos préstamos garantizados, organismos, o sea, préstamos, por ejemplo, del Estado Nacional, ante organismos internacionales, oficiales, préstamos garantizados cuando sale el estado de garantía. También tiene que contabilizarlo, porque serán deudas de provincias que el Estado está de garantía. Hubo casos de deudas, por ejemplo, de organismos del Estado autárquicos, pero lo que el Estado tiene que garantizar que este organismo lo va a pagar. Banca comercial, adelantos transitorios al Banco Central de la República Argentina. Esto, al 2013, tenía un peso importante. Luego, en determinado momento, se trató de eliminar, porque el Banco Central sostenía al Estado Nacional cuando tenía un déficit fiscal. Se prestaba el Banco Central. Pero ese déficit fiscal me genera un déficit cuasi fiscal. Vamos a ver en el sector financiero, el déficit cuasi fiscal es el déficit del Banco Central, que es el balance de todo el sistema financiero bancario del país. Entonces, ese sería el déficit cuasi fiscal. Que van como de la mano. Si genero déficit cuasi fiscal, después vuelvo a tener el déficit fiscal. Eran adelantos transitorios. Letras y pagarés del Tesoro. Las letras del Tesoro, que también son otra forma de generar deuda. Otros acreedores varios que pudiera tener. Club de París, por ejemplo. Acá tenemos en forma de torta títulos públicos en moneda nacional,
20%. Títulos públicos en moneda extranjera, 47%. 30% de préstamos y de otros, el 3%. Para que vean la importancia de los títulos públicos. Que en moneda extranjera son los más. Acá tenemos. Agencias del sector público, la deuda de las agencias del sector público es el 60%. Mientras que deuda a organismos multilaterales y bilaterales, el 13%, y al sector privado, el 27%. La mayoría de las deudas al sector. Esto hace un poco el criterio que se va a seguir al momento de la deuda. Hay dos cuestiones, bueno, a todas estas cuestiones entran en juego, pero hay dos aspectos, o tres, digamos que triangular, que en una cuestión de deuda están en juego. Una es la tasa de interés, otra es el plazo, el factor tiempo, y todas esas dependen del riesgo. Entonces, todo depende de cómo esté la solvencia del deudor, en este caso, país deudor. Entonces, tenemos que tener en cuenta la preferencia temporal, por cuánto tiempo, cuántas cuotas le voy a dar para que me abone. El riesgo asociado, si el riesgo es mayor, a ver, no viene pagando las cuentas, lo más probable es que cada vez le cueste más pagar las cuentas. Préstamos anteriores ha invertido en bienes de consumo y no hay un aumento de capital que me pueda implicar un aumento de producción y que me pueda implicar un aumento del PBI, que me pueda llevar a una mejora económica, a una expansión de la economía, el riesgo pasa a ser mayor. Si la economía se contrae, el riesgo pasa a ser mayor. Si el riesgo pasa a ser mayor, el tiempo el que le voy a prestar va a ser menor. La posibilidad de insolvencia del Estado. Si el Estado viene tan mal que en cualquier momento existe la posibilidad de que se declare en default, o ya se ha declarado en default, es un Estado que está insolvente, el riesgo es elevadísimo. Esto se relaciona con lo que ustedes escuchan por la radio. Esta mañana escuchaba yo, el riesgo país aumentó. Bueno, esto se relaciona con el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Ya lo explicamos un poquito más adelante, pero les voy adelantando. Es una forma que han estudiado economistas de los organismos internacionales, del Fondo Monetario Internacional, que un indicador que les permite de alguna manera evaluar el riesgo asociado que tienen en este momento para las inversiones de determinado país. La volatilidad de la tasa de interés en el mercado. Si la tasa de interés no está estable, si la tasa de interés va fluctuando mucho, en ese caso me muestra un riesgo asociado importante. Entonces, de eso también depende que exista, digamos, posibilidad de otorgarle mejores o no tan buenos préstamos. La cotización del bono. ¿Cómo están cotizando en este momento los bonos de deuda que tiene ese país en los mercados secundarios? Por supuesto, porque el primario es solamente la primera vez. El riesgo de rescate anticipado y el riesgo de liquidez. La liquidez tiene que ver con la posibilidad que usted tenga efectivo. A medida que usted tiene menos reservas, va a tener menos efectivo, su PBI disminuye, el riesgo de liquidez es mayor. Bueno, acá es la relación, este video nos indica la relación entre deuda pública y tasa de riesgo. Acá está la definición de riesgo país. Es el riesgo asociado a que un país se vea imposibilitado de cumplir con sus obligaciones. Tiene que ver con analizar todas estas cuestiones. Y mide aspectos económicos, políticos, de seguridad de las inversiones. Si está cambiando la legislación a cada rato y las empresas se sienten, como ahora, que se va, esto no es solo porque lo hemos vivido ahora, lo hemos vivido también en otras ocasiones, nos ha pasado, y ha pasado en otros países también. ¿Cuán seguros se sienten los inversores que están actualmente y cuán seguros se sienten otros que quieran venir, para venir ahí? Esos aspectos se miden. El aspecto político, si es un país que está desequilibrado políticamente, con muchos conflictos,
bueno, no hay mucha seguridad jurídica. Y se incorpora este riesgo país en la tasa de interés de los bonos. A medida que el riesgo país es más alto, la tasa de interés es más alta, el plazo es más chico. Hay una diferencia entre riesgo país y riesgo soberano también, ¿por qué? Porque todo lo que es moneda y estas cuestiones se relacionan con la soberanía de las naciones. Entonces, el riesgo soberano trata de medir el riesgo de impago de deuda. Se aplica a individuos, empresas, administraciones públicas. La administración pública se aplica, pero con que sepan el riesgo país y lo que influye, el riesgo soberano está directamente relacionado. En general, cuando hablamos de empréstitos o de deudas, vamos a relacionar, por una parte, que los inversores tratan de disminuir sus riesgos y de diversificar sus colocaciones. Si un país tiene un riesgo muy elevado, y yo tengo determinado monto para prestar, no voy a colocar todo el capital en invertir en ese país, sino que lo voy a dividir de manera que también así disminuya el riesgo. Los que son más agresivos prefieren inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad. Aquellos acreedores, porque depende la agresividad, depende también, digamos, de cómo está su economía, cómo está la economía de la espalda, digan ustedes, ¿no? Cómo está la economía del inversor, si tiene espalda para aguantar. La de alto riesgo tiene una tasa de interés mucho más elevada y un plazo mucho más corto. Eso lo va a preferir, pero eso dependerá. Mientras que los que son más conservadores, quizás porque son países que están generando, o administraciones que están recién generando inversiones, van a buscar menos riesgo y una rentabilidad más moderada. ¿Quiénes miden el riesgo financiero? Tenemos agencias calificadoras de riesgo que brindan información sobre cada título de deuda y con un conjunto de indicadores de solvencia y de liquidez. Las más grandes y reconocidas del mundo, acá les doy algunas con su página web, que ustedes podrán ver un poco cómo miden o cuáles son los indicadores de solvencia y liquidez que tienen en cuenta. Van emitiendo calificaciones. Las aseguradoras trabajan mucho con estas empresas calificadoras de riesgo. Califican con letras. A, B, C, D, triple A, hasta D. Desde la mejor es la A, y la peor es la letra D. De B en adelante es una calificación razonable, pero ya C y D no lo es. También pueden usar signos más o menos para designaciones intermedias. También pueden usar letras de esta manera, pero con números, como para indicarle mejores o menores inversiones. En el caso de utilizar letras, en este caso B y AA o mayor, AAA, AAA, esas son buenas. Las menores tienen alto riesgo. Generalmente dan una opinión financiera a largo plazo y a corto plazo, con expectativas futuras. Es decir, dice, bueno, si tienen algún problema a corto plazo o surge a largo plazo de que hicieron inversiones muy arriesgadas, a largo plazo puede tener más riesgo, también aparece. La tasa de interés, si es alta, revela una percepción del riesgo por parte del prestamista y pone en evidencia la insolvencia, posible insolvencia que tenga el prestamista. Si puede o no desembocar en default o refinanciación. Recuerden que los estados no van en quiebra. Quiebra es para personas jurídicas o personas físicas. Va en default. ¿Por qué? Por la soberanía del Estado. Los estados entran en default ante el no pago de las obligaciones. Pueden llevar a cabo renegociaciones de deuda.
que va a implicar tener tasas de interés más elevadas, porque estoy renegociando una deuda, estoy teniendo mayor riesgo. Y algunas quitas, a veces pueden generarse quitas para que se pueda llevar a cabo la renegociación. Acá tenemos algunos ejemplos de las fechas de la deuda en porcentaje de PBI y en euros, de los ciclos de endeudamiento que tenemos en Argentina. Este sería un gráfico de la evolución histórica de las distintas etapas de la deuda pública de Argentina, donde distinguimos una primera etapa desde que se empieza a generar hasta que crece en los 80, 90, luego cae, cerca del 2000 es cuando entramos en default, ¿recuerdan? Y en la cuarta etapa, que se inicia la renegociación y el canje de deuda, esto es hasta el 2010. Podemos continuar en los otros 10 años, faltaría agregar. Acá tenemos una breve historia. El primer ciclo, la primera etapa que ven ustedes en ese gráfico, se origina en 1824 por el empréstito que le otorga la Banca Baring al gobierno de la provincia de Buenos Aires. En 1946, al final de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Perón procede al rescate de esa deuda externa y adopta una postura aislacionista. En el 55, luego de la caída, se produce de nuevo la apertura y se ingresa con el FMI y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y empezamos de nuevo otra etapa de endeudamiento. Acá vamos entonces a la segunda etapa, recuerden. En el segundo ciclo, la década del 70 se caracteriza por el crecimiento del endeudamiento pactado con organismos multilaterales de crédito. A partir del 74, un incremento de liquidez en el sistema financiero internacional con capitales a disposición de los países emergentes, liquidez quiere decir que había dinero disponible con tasas de interés reducidas, aumenta el endeudamiento. Crece el endeudamiento, pero con una apertura externa. Y apreciación cambiaria, quiere decir que hubo una apreciación de la moneda. Eran los tiempos en los que nuestra moneda valía baja. Pero a partir del 82 se produce la estatización por parte de la deuda externa privada, es decir, el Estado se hace cargo de la deuda externa de privados, y eso eleva la inflación. En el 92, la renegociación de la deuda que se denominó Dan-Brady, que implicó canje de bonos, extensión de plazos y reducción del monto adeudado, una serie de reformas económicas como las privatizaciones de los 90, limitación de la emisión de moneda y el déficit fiscal que se resuelve con más endeudamiento. Ya terminamos la segunda etapa. Hacemos entonces ahora a la tercera etapa. Hay apertura comercial, déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, privatización previsional, cuando se crearon todas las FJP, pasó todo el sistema previsional, en su gran mayoría, al privado, se limita la emisión monetaria en la época de la convertibilidad y el endeudamiento. A fines de 2001, se produce el cese de pagos de la deuda a sectores privados y al Club de París durante 2 años. Y allí, vamos a dar inicio, 2005, el canje de títulos de deuda en manos del sector privado, la reapertura del 2010, acá explico un poco en la negociación, el trabajo que yo les he puesto